Bueno, vamos a hablar sobre el sistema nervioso periférico y para comenzar vamos a explicar qué es el sistema nervioso periférico. Este es un conjunto de nervios y ganglios que controlan las funciones motoras y sensoriales. Transmite información desde el cerebro y la médula espinal a todo el organismo. El sistema nervioso central incluye el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico es el que se encuentra fuera de este. De hecho, el sistema periférico en anatomía tiene un significado contrario al central. El sistema nervioso periférico comprende todos los nervios que se ramifican desde el cerebro y la médula espinal hacia otras partes del cuerpo. 1, 2, 3. La función principal de este sistema nervioso periférico es conectar al sistema nervioso central con nuestros órganos, extremidades y la piel. Esto permite que el cerebro y la médula espinal puedan tanto recibir como enviar información a otras áreas del cuerpo. De esta forma permite que podamos reaccionar a estímulos del ambiente. El sistema nervioso periférico está dividido en dos componentes muy importantes: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, que veremos a continuación. Además de la división anatómica, que es el sistema nervioso central y el periférico, encontramos una división fisiológica, que es el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. En este momento les hablaré del segundo, que es el somático. El somático es el encargado de recibir sensaciones, mandarlas al sistema nervioso central o al encéfalo, y este genera una respuesta a dicha información. Tenemos receptores en la piel. Estos receptores son, por ejemplo, el corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Ruffini y corpúsculo de Pacini. Estos corpúsculos lo que hacen es recibir información como es temperatura, presión e incluso lo que es dolor, y es enviada hacia la médula espinal, que manda después la información al cerebro o al encéfalo y la regresa hacia la médula espinal para que se genere una respuesta motora. Tenemos en la médula espinal 31 pares de nervios que ayudan a este trabajo. Entre ellos tenemos 8 nervios que son cervicales, 12 que son torácicos, 5 que son lumbares, 5 sacros y 1 que es coxígeno. Estos pares tienen una vía aferente y una eferente. Esas vías, la aferente es en donde reciben información, o las sensitivas, y posteriormente se va a lo que es, ya después de la respuesta se genera la vía eferente, que es en donde hay una reacción motora, que es lo que hace que podamos mover ante una reacción de calor o dolor. El principal neurotransmisor de este sistema es la acetilcolina. Además tenemos en el cerebro, tenemos 12 pares de nervios que reciben información. Por ejemplo, información olfatoria, también del oído, que hacen que nosotros procesemos información y generemos una respuesta. Estos pueden ser motores o nada más pueden ser sensitivos. Los receptores o corpúsculos, tanto de Meissner como Pacini, tienen diferentes tipos de señales. Entre ellas está la señal A-beta, que es la que envía el corpúsculo de Meissner y es la más rápida que hay entre los corpúsculos o los receptores. Esta señal es de 30 a 70 metros por segundo y es enviada de forma muy rápida hacia el sistema nervioso central. Además de eso, el corpúsculo de Pacini tiene una señal A-alfa, que es más lenta, pero de igual forma es algo rápida, es de 5 a 30 metros por segundo. Y hay una tercera señal que es tipo C, que es mucho más lenta que las anteriores, es de 1 a 2 metros por segundo y se cree que es responsable del cosquilleo. Además de eso, los
Los receptores son capaces de recibir vibraciones. Claro que un receptor es más sensible a otro y también depende de cuánta sea la vibración, es el corpúsculo que lo recibe. Por ejemplo, si la vibración es de 30 a 800 ciclos por segundo, el corpúsculo responsable de enviar esta señal es el corpúsculo de Pacini. Y si la señal es un poco más baja, que sería de 5 a 30 ciclos por segundo, el retículo responsable es el corpúsculo de Meissner. Hay que darnos cuenta que el corpúsculo de Meissner tiene una respuesta rápida ante las acciones que recibe del medio. Por ejemplo, ante algún piquete o ante cualquier presión, el corpúsculo de Meissner envía rápidamente la señal para que el encéfalo procese la respuesta y por medio de las vías eferentes se genera una reacción como una retracción de músculo o como movimiento de todo el cuerpo o solo de una parte de él. El sistema nervioso autónomo es el sistema involuntario que transmite impulsos de nervios desde el sistema nervioso central hasta él. Esto se debe a que los estímulos llegan al sistema nervioso autónomo, que proviene principalmente de las neuronas sensoriales autónomas. También operan por medio de reflejos viscerales. Las fibras y ganglios que integran se localizan en la parte anterior de la médula espinal, y estas se pueden separar estructuralmente con la división simpática y la división parasimpática. Se divide en tres partes: sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. Hablaremos sobre la sustancia gris y blanca, llamadas así por su distintivo color. En el sistema nervioso, la sustancia blanca está compuesta por fibras nerviosas mielinizadas o axones de las neuronas. Se encuentran en las estructuras centrales del cerebro, como el tálamo, el hipotálamo, y entre el tronco encefálico y el cerebro. Los axones están protegidos por la vaina de mielina, que les proporciona aislamiento de los procesos eléctricos y les permite transmitir las señales nerviosas más rápidamente. La mielina también es responsable de la apariencia blanca de esta sustancia. El 60% de nuestro cerebro está compuesto de esta materia blanca. La sustancia blanca permite la comunicación entre la materia gris y las otras partes del cuerpo. Transmite la información de las diferentes partes del cuerpo hacia la corteza cerebral. Recientemente se ha descubierto que la sustancia blanca tiene más funciones que las que se creían en principio, como por ejemplo la construcción de redes neuronales veloces que ayudan en el proceso de la memoria, el aprendizaje y en general nuestros recursos cognitivos en el desarrollo de la inteligencia. Hablando de la sustancia gris, es un componente esencial en el sistema nervioso central y está formado por los cuerpos neuronales y las neuroplias, que son las regiones comprendidas entre varios cuerpos celulares o somas. Se compone de terminales axónicas, dendritas y células gliales. Lo que la diferencia de la materia gris de la blanca es que la primera no tiene ninguna capa de mielina. También tiene numerosos cuerpos celulares y relativamente pocos axones mielinizados, mientras que la sustancia blanca contiene relativamente muy pocos cuerpos celulares. La sustancia gris se debe a su color, a los núcleos grises que componen a la célula. Ocupa aproximadamente el 40% de nuestro cerebro y necesita un 94% del oxígeno. En su función se encuentra en las regiones del cerebro implicadas en el control de los músculos,
la percepción sensorial, como es ver, escuchar, la memoria, las emociones, el habla, la toma de decisiones y el autocontrol. El sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es una de las partes más fundamentales del cuerpo, ya que se encarga de la digestión. Bueno, es el tracto gastrointestinal que se diferencia a todos los demás órganos periféricos, ya que tiene un extenso sistema nervioso importante, por así decirlo. Tiene un denominado sistema nervioso entérico, ya que se puede controlar por funciones del intestino. Incluso da forma e independencia al sistema nervioso central. El sistema nervioso entérico se compone de pequeñas agrupaciones de células nerviosas, que son ganglios, conexiones neuronales, entre otros ganglios. También tiene fibras nerviosas que suministran a los tejidos efectores, incluyendo el músculo, la pared del intestino, el epitelial y los vasos sanguíneos y las células endocrinas gastroenteropancreáticas. Estos miles de pequeños ganglios se encuentran dentro de las paredes celulares del esófago, estómago, intestino delgado y grueso, en el páncreas, vesículas y vías biliares. También tiene en las fibras nerviosas que se conectan a estos ganglios, en las fibras nerviosas que irritan el músculo que está en la pared del intestino. El sistema nervioso entérico es la división más grande y más compleja de los sistemas nerviosos periféricos y autónomos en los vertebrados después del cerebro. En el sistema tiene mayor número de neuronas que son comparables incluso a las que se encuentran en la médula espinal, de ahí que se la ha conocido como el segundo cerebro. Bueno, el sistema nervioso entérico contiene neuronas sensoriales intrínsecas y que son primarias aferentes. También tienen las que son las interneuronas y las neuronas motoras. Estas son motoras tanto como excitadoras e inhibidoras que intervienen en el músculo. Además, presenta también una variedad de neurotransmisores y neuromoduladores similares a los encontrados en el sistema nervioso central. Por ejemplo, la serotonina, esta contiene las células endocrinas que activan los reflejos en la movilidad. La liberación excesiva de la serotonina puede causar náuseas y vómitos. Y los analgésicos que también van acompañados de antagonistas que son los receptores. Otros neurotransmisores que tienen la función de este segundo cerebro son el óxido nítrico, que es importante para el vacío gastrointestinal. Bueno, otras funciones que tiene este segundo cerebro es el ácido nítrico, que es importante para el vacío gástrico, la adenosina trisulfato, que es ATP, que facilita el efecto de las catecominas, el neuropéptido, que facilita el efecto de la neuroadrenalina, que también está el ácido gamma-amino, que es importante para los neurotransmisores inhibidores del sistema nervioso central. También está la dopamina, que es posible mediante la mediación del vasodilatación renal. También está la sustancia P, que interviene en el reflejo del vómito, la secreción de la saliva o contracción musculatura lista. Bueno, el desarrollo del sistema nervioso entérico está organizado por una red interconectada de neuronas a las células gliales, que se agrupan por ganglios situados en dos plexos principales, que es el plexo miéntrico y el plexo submucoso. El plexo submucoso está situado entre la capa interna de la capa muscular circular y la submucosa. Este está más desarrollado en el intestino delgado y el colon, ya que su función principal es la regulación de la digestión y la absorción a nivel de la mucosa en los vasos sanguíneos. También está el plexo miéntrico, que está situado entre las capas musculares circular y la longitudinal. A lo largo de todo este tubo digestivo, su función principal es la coordinación de las actividades en estas capas musculares.
El desarrollo del sistema nervioso entérico se origina a partir de las células de la cresta neuronal que colonizan el intestino durante la vida intraurinaria. Se convierte en funcional en el último tercio de la digestión en los humanos y continúa desarrollándose después del nacimiento. Estas células de la cresta neuronal miran a la región rostral, a la célula caudal, para ir colonizando de manera esencial o secuencial el intestino interior, que es el esófago, el estómago y el duodeno, y el intestino medio, que está el intestino delgado, el ciego, el colon ascendente, el apéndice, el segmento proximal y el colon transverso. El intestino posterior, que es la porción distal del colon transverso, del sigmoides, del colon descendente y del recto, que esto cumple las 7 etapas de la gestión del humano. Biología y el sistema nervioso. Actualmente contamos con múltiples investigaciones que demuestran la estrecha manera que interactúan los procesos psicológicos con el sistema nervioso. Por ejemplo, el doctor Alan Israel encontró que en los primeros años de vida una sana conectividad entre un bebé y la mamá o la persona que lo cuida lleva los mismos procesos o la misma mentalidad con la que tiene el mayor. Un ejemplo de ello es de que si la mamá, en este caso, encuentra una situación de baja ansiedad, depende de la cantidad del diálogo, es en el que el sistema nervioso se eleva a niveles de corticosteroides y que destruyen la sinapsis que hay entre las neuronas y por lo tanto, no me estoy concentrando. Y por lo tanto merma la capacidad de munición de las respuestas emocionales con el estrés. De otra manera, de que si la mamá fuese una persona agresiva y vulgar, pues también el niño tiende a que sea así durante su vida. Y ya al final, pues más de los 17 años, se encuentran vulnerables los desórdenes mentales que podría ocasionar. Es así como se culmina. Se han hecho varios estudios y dentro de esos estudios se hizo uno con adolescentes, donde estos resultados salieron anormalmente, ya que salieron con frecuencias altas de EEG, porque esto se debe a que fueron abusados física o mentalmente en el pasado. También se pensaba que la psicoterapia era la mejor opción para los desórdenes mentales, pero con el paso del tiempo esta idea se ha ido desvaneciendo hasta la actualidad. También se hicieron pruebas con personas que tenían obsesiones compulsivas y se hicieron como tomografías para el estudio de sus cerebros. Córtalo. Es que se han hecho varios estudios. Dentro de estos estudios se hizo uno con jóvenes y sus resultados fueron anormales. Sus frecuencias de EEG fueron altas, ya que fueron abusados física o mentalmente en el pasado. También se tenía la idea que la psicoterapia era la mejor forma o tratamiento para las personas que tienen desórdenes mentales, pero esto con el paso del tiempo se ha ido desvaneciendo. Se han hecho otras investigaciones. Una de ellas es la que se hizo con Soher, que dice que las personas que sufren ataque de pánico, que es recomendable que vayan a psicoterapias, y el segundo paso es que tienen reacciones bioquímicas y ya. Ahora les voy a hablar sobre los reflejos condicionados.
Pavlov, en una de sus investigaciones que era sobre los reflejos gástricos, descubrió que los animales pueden ser condicionados, o sea que pueden ser entrenados. En su laboratorio hizo un experimento donde a la hora que le iban a servir la comida al perro, empezaba a producir jugos gástricos y Después, con el paso del tiempo, estos se fueron asociando, tanto el sonido como el olor y la comida. Entonces, después se dio cuenta que solo con hacer el ruido de que le iban a hacer la comida, el perro empezaba a babear o empezaba a hacer jugos gástricos dentro de su estómago. De aquí surgió el concepto de reflejo condicionado. Un reflejo de este tipo es el que establece cuando un organismo emite una respuesta natural o incondicional. Un estímulo condicionado, después de este se asocia en varios ensayos con estímulos incondicionados, es decir, un estímulo que naturalmente provoca la respuesta incondicional. Más adelante se demostró que es factible condicionar respuestas y se puede establecer metabólicamente en los que estímulos condicionan al cuerpo. Enfermedades neurológicas. No se sabe con exactitud cuál es la causa de estos problemas neurológicos, ya que estos pueden deberse a deficiencias de vitaminas, enfermedades o medicamentos antirretrovirales. Otra causa podría ser algún virus que ataque nuestro cerebro o nuestra médula espinal. Esta lista podría ser algunos síntomas que causan algunos problemas neurológicos. Está el problema del equilibrio, el problema de visión, la dificultad para recordar o efectuar alguna tarea, no recordar números de teléfono de uso frecuente, nombre de personas cercanas a nosotros, perderse en lugares conocidos, dificultades para hacer algunas cuentas simples o incluso hasta dolores de cabeza intensos acompañados de vómito, fiebres altas, problemas de visión y rigidez del cuello. Muchos de estos problemas del sistema nervioso desencadenan síntomas relacionados con procesos psicológicos, por lo que en ocasiones estas enfermedades pueden ser confundidas con alteraciones mentales. Una de estas alteraciones que sufre la humanidad hoy en día es la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, el Alzheimer, epilepsia, ataxia cerebelosa, enfermedades desmielinizantes y enfermedades neurodegenerativas. Dos desencadenadores de enfermedades en el sistema nervioso. Algunos de estos desencadenadores que afectan el sistema nervioso puede ser el consumo del alcohol, ya que este destruye las células del cerebro, primordialmente del hemisferio izquierdo, que este se encarga del lenguaje y de la lógica. Los bebedores que lo hacen conscientemente o no lo hacen de manera preventiva pueden llegar a perder hasta 65,000 neuronas a diario, a comparación de alguien que toma sus medidas preventivas. Otra podría ser la cocaína, ya que este disminuye el coeficiente intelectual de quienes consumen esta sustancia. También está la marihuana, ya que se ha encontrado en el flujo de sangre y disminuye de una manera muy dramática. También está esta situación que afecta la manera en cómo las neuronas se nutren y el funcionamiento de estas. De igual manera, disminuyen. También, por último, está la nicotina, ya que este incrementa el monóxido de carbono en el torrente sanguíneo y esto reduce la cantidad de oxígeno que alimenta nuestro cerebro. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso funciona como un aeropuerto donde la torre de control es el cerebro y los centros de conexión son el sistema nervioso periférico, es decir, desde el cerebro, al igual que desde una torre de control, se vigila y dirige el tránsito de los impulsos nerviosos que provienen de los centros de conexión, o mejor dicho, desde el sistema nervioso periférico, con el fin de que las órdenes lleguen a los órganos correspondientes.
Al sistema nervioso periférico lo conforman todos los nervios que parten del sistema nervioso central y se van ramificando para llegar a todas las partes del cuerpo. Los hay de dos tipos, craneales y espinales. Y un grupo de ganglios. Los nervios centrales, que son 12 pares, se conectan directamente con el cerebro. Pertenecen a ojos, oídos, nariz, paladar y lengua, por lo que permiten la transmisión instantánea al cerebro de lo que registran estos sentidos. Los nervios espinales, que son 31 pares, que salen de la médula, conforman otro sistema, el nervioso esquelético, y forman equipos de trabajo que hacen funcionar al resto del cuerpo. Los nervios craneales y los espinales trabajan en conjunto para que el cuerpo pueda reaccionar rápidamente. Por ejemplo, cuando los craneales mandan señales de peligro, los espinales reaccionan de inmediato para protegernos. Los ganglios son agrupaciones de células nerviosas intercaladas a lo largo del recorrido de los nervios centrales y espinales o en sus raíces. Son un punto más de conexión con el sistema nervioso central que garantiza la rápida y eficiente llegada de un impulso nervioso al cerebro, desde donde se ordena la mejor respuesta.